Buenas amigos, amigas y buena gente en general de YouTube. Bienvenidos a este primer gameplay para el canal. La verdad estamos muy emocionados, estamos muy contentos de empezar esta aventura junto con ustedes. Esperamos disfruten de los gameplays que vamos a subir aquí en este canal. En este canal disfrutamos, gozamos mucho de los géneros survival horror, simuladores y RPGs. Para este inicio del canal traemos dos juegos bastante interesantes. Vamos a estar subiendo yo creo que uno por día. Eh, en el primero con el que vamos a empezar es este juego que se llama, que todavía está en beta, ni siquiera es... No, que todavía está en alfa, ni siquiera está en beta. Es alfa, es un juego donde nos vamos a poder encontrar bugs, crasheos, mundo vacío, FPS bajos, porque todavía está en prueba. Esta es una versión de un juego que se llama The Parasites, que se me hace muy interesante. Es uno de los géneros que me gustan, que es un survival horror. Aquí no es tanto zombies como tal, sino que son unos infectados. El contexto del juego es de que tú eres la última chica, la última mujer viva en el planeta después de la caída de un meteorito, e infectara ese meteorito a toda la humanidad y los convirtiera como que en parásitos, ¿no? Como que a todos los cuerpos de los humanos unos parásitos los invadieron y se transformaron en unos seres, unas abominaciones que podrían llamarse como zombies, pero no son zombies como tal. Ah, Nosotros también, la protagonista se llama Ana, tiene nombre. El creador dice en la cuenta de Patreon que el personaje principal se llama Ana y es con la chica que vamos a jugar. Podemos moldearle el cuerpo a nuestro gusto, pero siempre va a seguir siendo la misma chica, va a seguir siendo Ana. Podemos cambiar el peinado, tiene deslizadores para el cuerpo, las piernas, los glúteos, el busto, la nariz, la boca, los ojos. Le puedes cambiar el color del pelo, le puedes cambiar el peinado. Está muy interesante, lo he estado probando. Es un juego que no es la versión demo que está en Steam. Esta es la última versión que han sacado en Patreon. El juego, estoy suscrito al canal de Patreon del creador de Rabbit. Y pues se me hace muy interesante, como les digo, lo he estado probando, no lo conocía. Un amigo mío muy cercano me dijo, ¿sabes qué? Prueba este juego, está genial. Y lo he estado probando, diseñé el personaje y más o menos he ido viendo las mecánicas y está muy bien, se me hace muy interesante, muy atractivo, pero les digo, el juego todavía no está completo. Vamos a poder encontrarnos errores y todo eso que más o menos vamos a poder ir solucionando. Pero es más interesante, ¿no? Que vayamos conociéndolo poco a poco, nos vayamos familiarizando con él. El juego lleva en desarrollo ya 5 años. Esta última actualización, la 1.2.3.5.2, es la actualización de aniversario. Así que veremos que en algunos maletines o cofres que abramos van a salir unos como globos. Y algo también que se me hace muy interesante es de que el mismo personaje rompe la cuarta pared. Va hablando con nosotros, nos va haciendo comentarios, nos va diciendo cosas a nosotros, pero no es a nosotros como tal, sino que ella le habla al parásito que le infectó. El parásito que tiene adentro, ella como que fue inmune a la transformación, se quedó en su estado de humana, pero tiene el parásito adentro. Y el parásito resulta ser que somos nosotros quien la va controlando. Y cuando le habla al parásito parece como si nos salvara a nosotros, como si rompiera la cuarta pared. Es muy interesante. Así que vamos a empezar este juego. Vámonos con nuevo juego. Y aquí tenemos a Ana. Aquí tenemos su cara. Nos va a aparecer al principio así, toda manchada de sangre y todo eso, pero si la quieren moldear ustedes y modelar, le dan aquí en esta barrita amarilla, les va a aparecer piel clara. Aquí ustedes ya le pueden quitar la suciedad y la sangre para poderle aplicar maquillaje, color de pelo. El peinado que le escogí fue es una como coleta. Aquí podemos ver las diferentes cosas que se les pueden mover a los deslizadores de la cara, aquí de los ojos. Podemos hacer un zoom. El color de ojos que tiene, el ojo que tiene en rojo es por el parásito, es por la infección. Sus ojos naturales vendrían siendo estos como... serían azules, pero yo se los puse grises, tirándole a blanco, no sé, me gusta. Porque realmente Ana, cuando la agarras por primera vez, viene con este color de ojos más o menos así, un azul claro. Y pues vamos a dejárselo así. La boca, aquí le puedes mover el tamaño de todo eso. La nariz,
las cejas. Tiene el tipo 3, pero le puedes poner el tipo 2, el 1. Bueno, ese es el tipo normal, son las cejas de Ana, del personaje normal. Vamos a dejar el tipo 2. El cabello, aquí tú puedes escoger el tipo de peinado. Un peinado muy emo que no se ve mal, pero me gusta más este peinado como para un hombre, ¿no? Yo le puse también tiene este. Tiene varios tipos de peinados. Como pueden ver, la clásica coleta. Que este peinado tampoco no me disgusta. Pero ahorita quiero dejarle el cabello, esta coleta larga. No sé, a lo mejor se lo podemos aclarar un poquito más. Porque de hecho el color natural de Ana, el del personaje principal, está pensado para que sea rubia. Vamos a dejarlo así un poco castaño claro, tirándole a rubio. Ok, aquí el cuerpo ustedes ya le mueven los deslizadores. Aquí si quieren cambiarle la pose para que puedan moldearla mejor. Vean, es el cuerpo normal de Ana. Yo quiero subir un poquito del tamaño de los glúteos porque se me hace como que está muy planita. Vamos a subírselo a 6. Ok, ahí ya lo tenemos. Esas físicas, esas mecánicas son bastante interesantes. Este juego tiene contenido pensado NSFW, o sea, no apto para el trabajo, no seguro para el trabajo. Tiene cosas de adultos que obviamente no vamos a mostrar, pero las tiene para que las disfruten ustedes cuando el juego salga, o si quieren jugarlo de una vez, pueden irse a la cuenta de Patreon de Rabbit y ahí por, creo que es $24 al mes, consigues esta versión. Y les recomiendo que lo apoyen. Lo más increíble es que este juego solamente está creado por una sola persona, por Rabbit. Lleva 5 años creándolo este juego. Es muy interesante lo que ha podido hacer nada más una sola persona desarrollando este juego. Y pues bueno, va a ser muy bonito empezar a descubrir esto y más o menos ir mostrándole las mecánicas y todo esto del juego, que la verdad me ha enganchado, me ha gustado mucho. Vamos a bajarle un poquito el tamaño del busto. Y pues bueno, vámonos con un... Aquí le pueden cambiar el color de piel, ponerle tatuajes y todo eso si gustan. Aquí ustedes ya le manipulan el maquillaje, lo que es el delineador, la sombra y el labial. Que ya tengo todo ese trabajo yo hecho. Y pues bueno, no queda más que darle al juego y vamos a ver qué tal nos va y irlo descubriendo juntos. Vamos a darle el nuevo juego y vamos a guardarlo aquí donde dice YouTube, porque les digo que estuve haciendo las pruebas. Y vamos a darle que sí. Y vamos a ingresar al mundo de los parásitos. Espero que les gusten estos gameplays. De verdad, empezamos con muchas emociones. Ahí ya está Ana diciendo: maldición, duele, me rompí algo. Y la verdad el juego se ve precioso, Está hecho con Unreal Engine 5 y la verdad se ve muy bien. Aquí lo que podemos ver es que Ana, si le damos aquí en la cruz que está parpadeando, que es la de la barra de la salud, nos indica que se rompió un hueso de la pierna. Hay que hacerle un entablillado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a conseguir algo para hacerle un entablillado. Estamos 2 ramas y el trozo de tela. Nos vamos a la pestaña de elaboración, a la mochila, y aquí tenemos entablillar. Y esto es lo que nos pide: una tela y 2 ramas, que son las que tenemos aquí del lado derecho. Vamos a crearlas. Ya que lo tenemos creado, se nos pasa aquí al inventario. En cada apartado de nuestra ropa tiene un inventario. Aquí podemos ver el inventario que tenemos en las manos, lo que tenemos en la camiseta, lo que tenemos en los leggings. Entonces ya que tenemos en la camiseta
cosa para entablillar. Nos vamos aquí a esta barra y nos vamos aquí donde está el hueso roto y le damos clic. Y ya se entablilla ella misma. Y como pueden ver, aparece ahí la tablilla en la pierna. Ahora vamos a recoger lo que tenemos aquí. Tenemos un arma. Esto pues vamos a recogerlo para leerlo. Realmente no nos sirve de mucho. Vamos a que lo lea. El arma hay que cargarla, hay que sacar el cargador, meterle las balas. Poner una bala en la recámara y la ponemos aquí. Ok, aquí tenemos una antorcha. Y ahorita vamos a regresar a abrir estas maletas porque pueden que tengan ropa que nos van a ayudar porque Ana, como pueden ver, ya está congelándose. Vamos a ver la temperatura cómo está. Está haciendo frío. Está la barrita en azul, está haciendo frío. Vamos a prender la antorcha. Y vamos a salir de la cueva. Vamos a sacar tantito ahorita la pistola aquí para romper esta cosa. Y vamos a desmontar estas ramas largas para hacerlas más cortas y poderlas aprovechar y construir un pico, un hacha, una lanza, algo. Vamos a guardar la pistola. La pistola se los recomiendo que solo lo utilicen para momentos muy específicos. Porque como no tenemos muchas balas, luego es complicado porque te encuentras a infectados que tienen armas de fuego y te pueden llegar a disparar. Vamos a agarrar vamos a agarrar este. Ya que tenemos palos y piedras, vamos a elaboración. Vamos a hacer un pico. Siempre les recomiendo muy encarecidamente que primero lo que construyan es un pico. Para poder conseguir más piedras y así poder construir las demás cosas. Vamos a sacar nuestro pico y vamos a romper una piedra. Esta piedra nos las generan piedras más pequeñas, pero todavía no, estas no las podemos utilizar para construir herramientas. Vamos a romper estas para que se hagan piedras más pequeñas. Ahora sí, estas piedras nos van a servir. Vamos a construir un hacha. Ya tenemos un hacha. Vamos a construir un cuchillo de piedra para desollar. Ok, construimos otro de una vez. Porque tenemos que construir un arma para defendernos. Una lanza. Y la lanza nos pide 2 ramas y un cuchillo de piedra. Por eso creamos 2. Para tener uno en el inventario. Y otro para hacer la lanza. Ok, ya que tenemos esto. Vámonos otra vez a la cueva. Y vamos a abrir las maletas que nos habíamos encontrado ahí. Para ver si nos encontramos ropa mejor. Un suéter, una chamarra, una chaqueta, algo así sería genial porque nos cubriría, nos ayudaría muchísimo con el frío. Y ya si nos encontramos otro tipo de pantalones o de tops, nos podría ayudar mucho. De todas maneras, la ropa que traemos es servible. Como pueden ver, tiene sus espacios en el inventario. La podemos reparar para que tenga mejor cobertura de la temperatura. Y que no se vea así toda rota. Vamos a abrir la primera. Aquí lo recomendable para abrirlas es crear unas ganzúas. Pero para crear las ganzúas necesitamos huesos. Y ahorita todavía no tenemos. Mira, aquí tenemos unos tenis. Una cinta de esas para pegar. Y un chocolate. El cual vamos a poner acá arriba. Estos tenis son de los mismos que tenemos equipados. Los que tenemos equipados tienen más duración. Tienen 24 a 25. Estos tienen 17. Entonces vamos a desmontarlos. Para que nos generen tela. Esta tela nos va a ayudar para después construir o reparar la ropa que traemos. Ok, aquí nos encontramos ya una falda. La falda nos puede ayudar. A ver, vamos a poner esto acá. Vamos
Vamos a poner la falda aquí. De hecho, creo que la falda tiene, no sé si más espacios. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5. Son 15 espacios que tienen los leggings. La falda, ¿cuántos tiene? 4, 8, son 12. No tiene menos. Tiene menos espacios. No, vamos a dejarla ahorita aquí. Y vamos a quedarnos con los leggings. Un sombrero, que nos lo podemos poner si gustan. Vamos a dejar la bolsa aquí para utilizarla como segundo inventario. Vamos a meter la bebida aquí. Aquí ya está Ana con el sombrero. Vean, hasta cambia de peinado para ponerse el sombrero. Antes muerta que sencilla, dice ella. Aquí nos encontramos ropa interior. Ok, vamos a guardarla. Y pues no tuvimos suerte, nos tocaron cosas pero no nada espectacular, ¿no? Que ahorita lo que nos importa es ropa que nos cubra del frío. Y ya no hay nada, ya abrimos los cuatro maletas y no encontramos nada. Pero aquí arriba, lo poquito que pude explorar, aquí arriba hay una avioneta estrellada. Y allá hay maletas también que podemos ir a investigar ahorita. A ver si encontramos algo de ropa mejor. Allá lo oyeron, dice que no la miremos fijamente porque como trae el pantalón roto, le da pena. Es penosa la muchacha. Ok, vamos a cambiar el pico por el hacha. Digo, el hacha por el pico, al revés. Aquí también tenemos cosas. Aquí tenemos un maletín de primeros auxilios, eso nos va a ayudar bastante. Carne enlatada. Una caja, una pila. Una batería, como le quieran llamar. Aquí tenemos más cosas para agarrar. Y ya no nos cabe. Ya no nos cabe nada. Hay que ver qué podemos tirar. Bueno, podemos ahorita tirar estas ramas. Que no me van a servir de mucho por el momento. ¿Qué tenemos en esto? Pastillas para el resfriado. Y para el resfriado unas vendas. Bueno, no está mal. Podemos poner el alcohol aquí. Y esta botella vacía aquí. Las botellas vacías son importantes que las mantengan porque pueden ya sea generar vidrios, pedazos de vidrio con ellas. O rellenarlas de agua. Agua purificada para que podamos estar tomando. Porque como pueden ver hay comida y hay bebida. Y hay que estarle cuidando las necesidades a la buena de Ana. Para que no se nos vaya a morir. Vamos rumbo hacia la avioneta. Para referencia, que lo tengan, suben por la parte de atrás de la cueva donde empezamos. Se van a encontrar esta antena y de la antena se agarran todo en línea recta. Y aquí ya está la avioneta estrellada. Vamos a tener que tener cuidado de no encontrarnos ningún infectado. Bueno, que ya traemos la lanza, por eso es importante hacerla desde el principio, porque pues, así nos podemos defender, ya sea de infectados o de animales salvajes, osos, lobos. Encontramos más tela, que eso nos sirve bastante, y más ropa interior. Esta la pasamos para acá. Ok. Hojas de aloe. Bueno, ahorita la medicina todavía no. Aquí suele haber algo. Caja de almuerzo está vacía. Por aquí aquí está la maleta. Ok, aquí nos dieron unas bermudas. Vamos a ver. Quedamos que eran 15, ¿verdad? Las bermudas, no sé cuántas tienen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tiene una menos, pero bueno, nos sirve ahorita como inventario. Aparte, están mejores. No están tan rotas. No, yo creo que sí vamos a llevárnoslas. Sí. Uy, ¿qué hago?
Ahí vamos a quitarle tantito la ropa a las leggings. Vamos a meterle las bermudas. Y los leggings nos los llevamos aquí. Y seguimos utilizando el espacio. Hay una caja de fósforos. Vamos a abrirla, vamos a ver cuántos fósforos tiene, cuántos tiene la de nosotros. Las unimos. Y esta la podemos tirar y así nos ahorramos un espacio. Y ya de menos para que Ana no traiga su pantalón roto. Estos tótems los hacen los mismos infectados. Ahorita nos conviene este, nos conviene este. Vamos a abrir este, agarramos la tela. Ok. El alcohol también nos sirve. Estos fósforos también vamos a hacer lo mismo. Tiene 8. Los mezclamos. Creo que puede tener un máximo de 25 cada cajita de fósforos. Ok, ya. Y después rompemos esto. Aquí nos convendría llevarnos la cabeza esta femenina. Y un brazo, pero el brazo ya no nos va a caber. Esperemos que en esta última maleta que está aquí podemos encontrar algo para cubrirnos. Un sujetador, no. No hubo suerte. Aquí hay otra caja. Otro kit de primeros auxilios. Vamos a ver qué tiene este. Pues tiene lo mismo que el que tenemos nosotros. De hecho, creo que era el que teníamos nosotros. Porque el de nosotros no lo veo. Ah, no, sí, el de nosotros aquí está. Abrir. A ver. Pastillas para el resfriado. Que las tiene aquí. Vamos a apilarlas. Y ya se pasaron para acá. Aquí liberamos un espacio. Antidepresivos. Estos no los teníamos. Lo pasamos para acá. Esos creo que no los podemos amontonar. Bueno, yo creo que ahorita sí. Aquí en la torre, que yo creo que va a ser nuestra refugio temporal. Oigo pasos por ahí. Oigo unas pisadas. Y hay que tener cuidado por donde se camina, porque también hay víboras y escorpiones y nos pueden picar e infectarnos. Y hay que crear un remedio para curarnos, si no nos morimos. Les digo, el juego está bastante completo. Vamos, yo creo que hacer mientras un refugio temporal aquí. Un albergue temporal. Para poder pasar la noche, porque en las noches hace bastante frío. Creamos aquí. Y vamos a crear una fogata también. Una fogata sencilla, una fogata básica. Nos pide 5 ramas largas. Y nos pide ramas largas y fibras vegetales. Fibras vegetales, vamos a tener que hacerles un espacio. Miren, voy a quitar estos de aquí. Ah, no, pero es que ahí está la ropa interior. Oh, Dios, ya no traigo espacios. Bueno, tiro esta piedra. Y ahí metemos las fibras vegetales. Vamos a juntar ramas y fibras vegetales. Ok, hay que juntar las ramas que cortamos. Ahí hay una. Acá hay otra. Ok. Ahí tenemos ya la esta construida. Vamos a ver cómo está el frío. Tuvimos suerte, salió el sol. Ahorita la temperatura está normal. Tuvimos suerte. Vamos a quitarle el vendaje a Ana, porque yo creo que ya, sí, ya. Aquí está la marca de la tijera para que ya lo quitemos. Y lo que nos conviene es que esa tela nos la regresan. Ya debe estar aquí unida, ya está aquí. Ok, vamos a juntar más ramas.
Ok, más fibras vegetales. Y más ramas. No, todavía nos faltan 8 ramas. Me llamarán paranoico, pero yo sigo yendo pasos por ahí. Y hay que estar muy pendientes de que no nos vaya a venir a atacar un infectado, porque luego no se escuchan, parecen ninjas. Y cuando menos te lo esperes ya te están pegando. Y pegan bastante fuerte. ¿Saben qué? Vamos a cortar unos troncos de una vez. Y yo creo que vamos a hacer hasta un baúl para guardar cosas. Ok, ya tenemos aquí unos troncos. Esta chica bastante fornida, ¿eh? Se levanta 2 troncos como si nada. Es el parásito, es el parásito. El que le da la fuerza. Ok, vamos a agarrar estos troncos. Yo creo que voy a agarrar un tronco para hacer las demás ramas que no hacen falta. Es que no me gustaría desperdiciarlo para hacer ramas. A ver, déjenme ver si encuentro otra cosa para hacer ramas. Aquí, miren, este de aquí. Aquí hay más ramas, fibras vegetales. Ese como que esa fibra se bugueó, se quedó abajo de la piedra, ya no la pude agarrar. Ok, ya tenemos esto completo. Vamos a dejar esta rama aquí. Ahora vamos a hacer un baúl para guardar cosas. Como les digo, este va a ser nuestro refugio temporal. No pienso que nos quedemos aquí. O no creo que nos quedemos aquí. Porque falta explorar más partes del mapa. A lo mejor encontramos un lugar que tenga una buena base. O un lugar para hacer una buena base. Porque aquí es un survival. No hay que olvidar eso. Tiene elementos para construcción. Como pueden ver, aquí podemos construir cimientos, castillos, escaleras. Y podemos construirnos una muy buena base. Tiene para hacer muebles y todo eso. Y aparte tiene para crear mesa de elaboración, un aserradero para curtir pieles. Y las recetas que vean así en signos de interrogación hay que irlas desbloqueando, descubriendo nuevas cosas. Entonces esto nos están pidiendo 14 ramos largas y 7 troncos divididos. El tronco dividido lo sacamos aquí del tronco. Ahí tenemos el primero. Ok. Vamos a hacer aunque sea ahorita uno. Para descargar el peso que traemos. Ven, nada más nos dio uno. Bueno, nada más necesitábamos uno. Nos está reclamando Ana, dice, soy una chica, no un caballo de carga. Pues sí, yo lo sé, Ana, pero pues es que hay que hacer las cosas. Si no las hacemos nosotros, no van a venir los infectados a hacérnoslas, ¿eh? Te aviso, nada más, así de compas. Ok, vamos a ver. Vamos a dejar unos troncos aquí. Vamos por el otro tronco de una vez.
Y aquí lo bueno es de que como Ana le va hablando al parásito, en este caso nosotros, luego nos dice cuando tiene hambre o cuando tiene sed o cuando hay enemigos cerca, nos aparecen letreritos abajo de que ella nos habla y nos dice, oye, ¿sabes qué? Hay alguien cerca o cosas así por el estilo, o de que, oye, tengo sed o tengo hambre, pero de una manera muy sui generis, como que nos los dice reclamándonos. Ok, ya cortamos más troncos de estos. Vamos a cortar hacerlo en ramas. Ok. Vamos a cortar este árbol. Siempre que corten un árbol, fíjense para dónde va a caer, porque si les cae encima los puede lastimar seriamente. Ok, vamos a dejar aquí. Vamos a hacer más ramas. Ah, ya nos dijo que ya no puede cargar más. Ah, ya vieron, nos está diciendo, oye, ¿no tienes hambre? Como que diciendo, es mujer. Y ya nos dice de una manera bastante sutil, oye, hace hambre, ¿no? Ok, vamos a comer, vamos a ver el reloj. Y sí, ya tenemos del lado derecho de la parte superior derecha está el marcador del agua y de la parte superior izquierda está el de la comida. Ya los tenemos bajos, hay que darle tanto bebida como comida. Vamos a tomarnos un refresco, una soda. Y guardar la lata. Es muy importante que guarden las latas, no las tiren, porque después las podemos fundir para lingotes. Lingotes no sé si son de aluminio o son lingotes de hierro, pero son lingotes que vamos a necesitar para construcciones más avanzadas. Como podemos ver, ya subió la barra un poco más. Aquí ya podemos guardar cosas. Miren, esto es genial. Vamos a guardar la tela acá. Esto y esto. Guardamos la falda. Sacamos esto. Ahorita vamos a tratar de vaciar todo. Y ya nada más nos quedamos con lo indispensable en el inventario. Bueno, indispensable, las balas me las llevo. Eso es de entrada. Un botiquín, el que esté mejor me lo voy a llevar porque nunca se sabe. ¿Qué es este? Ok, la antorcha no la quedamos. La caja de fósforos también no la quedamos. Y yo creo que por el momento ahorita esto, no nos vamos a alejar mucho de la base, así que la comida y la bebida la podemos dejar ahí ya cuando Ana diga que tiene hambre. Bueno, esto nos lo llevamos por si lo necesitamos para algo. Las ramas. Ok, vamos a terminar de construir la otra caja. Pero primero vamos aquí a la parte de arriba de la torre porque aquí hay unas cosas bastante interesantes. Bueno, la vez que yo lo jugué para hacer la prueba, para la grabación de esta serie que vamos a subir al canal, encontré cosas muy interesantes. Una bebida aquí. Y aquí una olla. Esta olla nos sirve para ponerla en las fogatas. Como ven en la descripción dice, puedes purificar el agua en el fuego. Puedes tú agarrar tus botellas vacías, tanto de plástico como de vidrio, rellenarlas en un lago o algo así. Si ven un lago, un río, una laguna o lo que sea, no tomen agua directamente porque el agua está infectada. Hay que guardarla en envases y esa agua se mete en estas ollas y estas ollas se ponen en las fogatas y la hierves y la purificas y entonces sí ya la puedes beber. Por eso es muy importante que recojan siempre esta olla al principio, que vengan a esta torre y la recojan.
Vamos a ver qué hay en esto, adentro de estos pantalones. Hay más alcohol. Los cigarrillos pues no me interesan mucho. Miren, aquí tenemos más tela, más comida. Aquí lo que me interesa es este foco. Ok, y ya no nos caben más cosas. El teléfono, pues ahorita no lo vamos a utilizar. Esta ropa masculina, la tela sí. Este kit de costura me interesaría, pero ya no me cabe. Vamos a guardar más cosas allá abajo. Y ahorita volvemos a subir. Se preguntarán por qué no hice la fogata y el refugio allá arriba. Porque es poco práctico. Es muy poco práctico tener las cosas allá arriba. En primera, porque aquí tenemos techado y allá arriba, como pueden ver, están descubiertos. Y cuando llueve o hace frío, todo eso, pues corre el aire y aunque quebrando la fogata, te sube muy poco la temperatura. Aquí, quieran o no, pues es adentro de una caja de lámina y al prender la fogata se calienta todo y aparte está techado, no se nos filtra el agua y podemos hacer las cosas normales. Miren, aquí ponemos la olla y ya cuando la prendamos podemos purificar el agua que tengamos sucia. Ahí vamos, Ana, aquí ya está estirando. Vamos a guardar el sombrero, que no me agrada mucho. Hay diferentes tipos de ropa, faldas, licras, vestidos, de todo. Me gusta más como se vean así sin el sombrero. También hay gorras. Así si quieren calentar, entran aquí y le dan esta para que se vaya calentando por si tienen frío. Y ahí más o menos como que se va calentando. La buena Diana. Pero ahorita no hay mucho problema porque la temperatura está bien. Vean, la tenemos a la mitad, está excelente. Vamos a extinguir esto para que no se nos gaste porque hay que estar metiendo combustible. Así que vamos por... Miren, aquí tenemos esto. Vamos a ver si podemos terminar de construir este otro. Pero primero vamos por lo que nos faltó de acá arriba. Pues los cigarrillos vamos a guardarlos, quien quiera que sea, y luego los necesitamos para algo. Esta ropa masculina... Uy, ese rugido no me gustó. Esta ropa masculina, como pueden ver aquí en la descripción, dice la ropa de alguien, tal vez sea posible vestirla en un esclavo. Sí, oyeron bien, la palabra no creo que le guste mucho a YouTube, pero podemos, digamos, que tamear algunos infectados que hay que regresarles su cabeza. Van a ser unos cuerpos que andan caminando sin cabeza ahí por el mundo. Tenemos que ir subiendo de niveles, ir desbloqueando habilidades, y en una de esas habilidades podemos encontrar una cabeza y clavarla en una rama y esa se la ponemos al cuerpo, y ya en cuanto le clavemos ese ítem al cuerpo, ya se vuelve como que nuestro tameo y ya nos sigue y se vuelven nuestros followers, nuestros ayudantes, y nos ayudan en la base, porque luego en la base vamos a necesitar hacer puestos de creación que requieren trabajo manual, y ese trabajo manual no lo podemos realizar nosotros, tienen que hacerlo con estos tameos, estas capturas, digámosle de esta manera, para no utilizar la frase porque a YouTube no creo que le guste. Y podemos vestirlos con esta ropa, pero ahorita como no tenemos y nos vamos a tardar en tener, vamos a desgarrarla. Y ya tenemos ropa. Nos da 7 de tela, que es pero precioso eso. Porque con esa tela y estos kits podemos reparar ropa. Podemos reparar la ropa que tengamos rota. Yo por ejemplo ahorita voy a reparar los leggings, porque tienen más espacio que las bermudas estas. Miren, vamos a agarrar los leggings. Aquí tenemos un kit de costura, aumenta la durabilidad de la ropa. Tiene 14 de 30, si pueden ver aquí.
Vamos a darle clic derecho, reparar. Ya tiene 30 de 30 y se ocupó el kit. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a meter tantito los leggings acá. Las bermudas las pasamos para acá. Y nos ponemos los leggings. Ya como pueden ver, ya están totalmente cosidos. Y tenemos espacio más grande en el inventario. Vean. ¿Ahorita qué hora es? Porque podríamos ir por agua. Son las 4. Híjoles que ya es muy tarde. Aquí anochece a las 6. Ya se pone bien oscuro. Vamos a ver si podemos conseguir otros troncos para terminar de construir el segundo baúl. Por ahí se escucha una víbora. Sí, de hecho allá anda. Mejor no nos acercamos porque ahorita todavía no traemos medicamentos. Ah, miren, nada más, qué belleza. Lo siento, señor, pero es que necesito comer. Necesitamos comida. Y aparte nos va a dar huesos. Con los huesos podemos crear bastantes cosas. Y aparte nos da su piel. Ya no nos caben más cosas. Vamos a dejar esto. Vamos a prender la fogata y que se empiece a hacer la comida. Porque lo que me interesa es guardar la piel del ciervo. Híjole, yo creo que la piel la voy a dejar ahorita aquí. Me llevo estas dos. Me llevo los huesos. Y la piel ya se desapareció. Bueno, ya ni modo. Los huesos vamos a guardarlos. Por el momento. Es recomendable que siempre cocinen la comida antes de que la ingieran porque ahí dice en la descripción, mejor no comer crudo porque se pueden enfermar del estómago. Ya que tenemos comida cocinada, más sabrosa. Aparte que les llena más, ¿no? Y no los enferma. Listo. Vamos a ver si podemos guardar esto. Bueno, esto nos lo llevamos aquí. Cualquier cosa pues nos la comemos. Y eso de que se nos perdiera la piel sí me dolió, ¿eh? Porque luego esas pieles de ciervo las necesitamos para crear muebles, camas, cosas así. Así, yo iba por madera. Vamos a ver si encontramos otro tronco que podemos cortar. Este mismo. Ah, por allá anda la víbora. No la alcanzo a ver por la hierba, pero le escucho. Y nos está avisando con su cascabel de que no te acercas. No te acerques. No te acerques porque muerde. Vámonos por los otros troncos que cortamos. Ahí hay uno. Quiero ver si no más fue uno. No, acá está. Ok, 4 troncos, estuvo muy bien. Ahorita la fortuna es que no nos ha salido ningún infectado.
Ok, vamos a seguir generando estas tablas. No sé cuántas nos falten. Ah, ya. Y vamos a soltar esto, vamos a convertirlo en ramas. Creo que aquí está el otro, no, sí, aquí está el otro. Listo. Ya tenemos el otro cofre. Bueno, yo creo que ahorita sí estamos bien. Ah, me interesa agarrar los huesos. Me interesaría que nos saliera ahorita aquí en la fogata un pedazo de carbón. Pero al parecer no va a ser. ¿Qué hora son? Son las 5:51. Como pueden ver ya está oscureciendo. Vamos a tratar de generar más ramas. Ok, vamos a desmontar unas. Al desmontarlas, esas ramas largas las hacemos más cortas para poder avivar el fuego de la fogata. Ya está bien oscuro. Y ya se nos apagó el fuego. Y ya no veo nada. Este es el refugio. La fogata debe estar por acá. Aquí está. Les digo, miren, ya nos dieron el carbón. Con el carbón podemos hacer un lápiz y todo lo que tiene un signo de interrogación en la esquina superior derecha lo podemos investigar y así vamos desbloqueando nuevas recetas de nuevas cosas. Ok, vamos a elaboración. En la parte de la mochila y hasta abajo está para hacer el lápiz. Estamos una barra de carbón, ya está aquí. Ya tenemos aquí el lápiz. Así vamos a aprender. Y aquí dice, se ha estudiado el plano lápiz. El hueso. Flechas de hueso porque nos vamos a hacer un arco. Y ahorita con esto tenemos aquí. Tenemos más cosas para aprendernos en los baúles, pero yo creo que ahorita lo vamos a dejar aquí. Vamos a extinguir el fuego. Y vamos a dormirnos. Vamos a darle en dormir. Para pasar la noche. Les digo, se oscurece bastante, por eso es importante tener siempre fuego y alguna luz. Vamos a darle en guardar. Salida. Va a salirnos del refugio. ¿Qué hora es? Oh, ya tiene hambre y tiene sed. La temperatura está bien. Son las 7 de la mañana. Bien, podemos aprendernos el alcohol. Aprender. Y se aprendió la fórmula de las bombas Molotov. Vamos a comernos esto. Vamos a investigar esta cabeza. Y desbloquear el plano de tótem. El tótem es muy importante porque con el tótem vamos a poder subir de nivel. Cada que matemos infectados, aquí en la parte central superior, ven que tiene un número 16, que dice 50.000 máximo. Y aquí son entidades. Dice, entidades absorbidas se pueden intercambiar por habilidades en el tótem. Es lo que les decía, el tótem se crea con un brazo, una cabeza, unas ramas y unas piedras. Y ahí vamos a ir acumulando puntos cada que matemos infectados. Y esos puntos los vamos a poder intercambiar por habilidades nuevas. La chica al ser infectada por un alien, ahora sí que por un parásito alienígena, vamos a poder llegar a tener superpoderes. Lo que he visto es que puede llegar a tener alas para andar, para volar, o puedes usar telequinesis. Le vas liberando cosas y está bastante interesante. Les digo, es un trabajo impresionante para que sea el trabajo de una sola persona. Nada más es uno solo el que está haciendo el buen Rabbit. Creo que es ruso.
creo, por el idioma en el que está su Patreon. Creo que obviamente escribe en inglés y habla en inglés, pero creo que él es de Rusia, creo, porque tiene un idioma así medio extraño. Y vamos a aprender la tela para desbloquear. Desbloqueamos el plano de la mochila casera, que esa la vamos a necesitar, hacer una mochila para tener más espacio. El plano de la cuerda, y creo que nos desbloquea el plano del kit de costura. Si el kit de costura, acuérdense que lo hacíamos para desbloquear, para reparar las cosas. Pero ahorita yo creo que vamos a... necesitamos hacer la mochila. Vamos a hacer agujas de hueso. Tenemos 2, 4. Aprender. Y vamos a guardar estos huesos. ¿Qué nos pide para hacer la mochila? Aquí la tenemos. Mochila casera. 10 telas y 2 kits de costura. Híjoles, que no nos va a alcanzar la tela, porque nos pide 6. Vamos a crear un kit. Nos faltan 2 telas. Vamos a tener que... esta ropa, desmontarla. Ya subió 9. Nos falta 1. Pues estas, ni modo. Después podemos conseguir más. Ya subió a 11. Vamos a crear la mochila. Ya es un inventario, pero bastante grande. Ok, podemos poner esta acá. Vamos a poner botiquín acá. No, pero creo que el importante era este. Ponemos este acá. Nos llevamos, por supuesto, la comida. Vamos a agarrar ahorita estas botellas de alcohol, porque quiero más que nada botellas vacías para llenarlas de agua y poderla purificar. Aprender. Ahorita que me urja, pues nada más esto. Vamos a tomar ahorita agua con esto. Vamos a lavar un poco a Ana aquí en el río que está acá abajo y a llenar unas botellas de agua. Las latas les digo que siempre las guarden. El carbón ahorita vamos a guardarlo. Ya tenemos el lápiz ahí. Ajá. No se le quedó nada dentro a esto. Sí, miren, aquí hay más ropa. Vamos a darle un poquito de orden a esto para que no esté tan desordenado. Y así no ocupamos tanto espacio. Vamos a guardar esto. Hay que vaciar aunque sea una botella de alcohol. Ya se emborrachó la Ana porque son botellas de alcohol. Pero andamos bien de sed y todo eso. Vamos a guardar una aquí. Y esta vacía la vamos a utilizar para rellenarla ahorita. Pero aunque sea tener una botella de agua. Me hubiera gustado tener 2, pero la otra no nos la trajimos. Vamos rápido al lago que está aquí abajo. Está aquí abajo es el laguito. Pero si nos bajamos así normal nos vamos a matar. Vamos a brincarle. Vamos a guardar esto. Vamos a brincar. Y así sirve que Ana se limpie un poquito la sangre. Vamos a llenarla. Vean, nos da la opción de beber y llenar, pero como ahorita el agua está sucia, vamos a llenarla. Esto me interesa
Porque estas piedras nos dan dos elementos que vamos a necesitar. Nos dan tanto mineral de hierro para fundirlo y para hacer cosas de mejor calidad. Y esta piedra de aquí nos da, creo que arcilla. Estas grisecitas nos dan hierro. Mira, mineral de hierro. Por lo regular dan 4, pero esta ya nada más nos dio 3. Y esta nos da arcilla, creo. Aquí está la arcilla. Vamos a prenderla ahorita. Nada más nos llevamos una porque ocupan bastante espacio. Bueno, podemos meter esto a la mochila. Aquí hay carbón que nos dura más en la fogata. Vamos a tratar de llevarnos un poquito más de hierro. Aquí hay otras 2 piedras de hierro y esas son piedras de arcilla. Hemos tenido suerte que no nos hayan salido ahorita ni animales salvajes peligrosos, ni infectados. Aquí hay otra piedra de hierro. Ok, como pueden ver en la parte inferior derecha de la pantalla tenemos el inventario que tenemos aquí, pero hasta abajo viene el límite de peso que puede cargar antes de que se empiece a alentar. Pueden cargar con sobrepeso, no hay ningún problema, pero van a moverse más lento y si los empiezan a corretear infectados, todo eso puede ser peligroso. Ahorita ya estamos casi al borde. Vamos a dejarlo así. También traten de no aventarse de alturas muy altas porque se pueden romper las piernas. Y ya ven cómo hay que curarla. Vamos a empezar a llevarnos medicamento para... hojas de aloe para crear medicinas. Sobre todo remedios contra picaduras de víboras y escorpiones. Necesitamos estas hierbas que van a ver regadas por el mundo. Miren, ahí viene el primer infectado. ¡Ay! Exacto en la cabeza. Y estas son malas noticias porque donde llega uno, casi siempre llegan 2 o hasta 3. Vamos a agarrar esto. Híjole, me hubiera gustado llevarme el cráneo. Vamos a dejar esto, vamos a llevarnos el cráneo. Lo prendemos porque con eso podemos hacer lámparas. Los cráneos los utilizamos para hacer cosas. Sí, trajimos huesos, sí, ¿verdad? Quiero ver si eran todos los huesos. Ahí hay otro cráneo. No sé por qué, si nada más tenía una cabeza, no 2. Ahí anda otro infectado corriendo. Que nos vio, dijo, no, yo de aquí mejor me voy. Bien armada. Bien armada y es peligrosa. Mátela antes de que se reproduzca. Luego también tenemos que ir a conseguir una mascarilla antigases porque luego hay unas zonas donde hay radiación y necesitamos esa mascarilla para poder respirar en esa zona, si no nos enfermamos y nos morimos. Ahí anda la víbora. La víbora de la mar. Miren, ese también es para crear la medicina. La seta venenosa. Creo que los demás setas que vienen en el juego son comestibles, menos la seta venenosa. Creo, porque nunca lo he intentado comérmelas. Pero creo que son comestibles las otras setas. Los de conito. Bueno, ya estamos en el refugio. Como quiera que sea, estamos más a salvo. Más seguros aquí. Vamos a guardar los minerales acá. Este. El cráneo. Ya le está dando frío. Ana ya nos avisó con ese... Es que le dio frío. Ahí le metemos este carbón.
Entonces está acá. Vamos a estudiar esto para que nos enseñe las recetas tanto de el medicamento contra la picadura de escorpión como la de víbora. Ya se vino la lluvia. Ah, y también podemos hacer un recolector de agua. Yo creo que eso lo vamos a hacer ahorita. Y se vino bastante fuerte la lluvia, ¿eh? Y no llenamos... Ay, no llené la botella de agua. No, que ya me acuerdo si la llené, ¿no? No, pero aquí nos las marca vacía. Sí, está vacía. Entonces no la llenamos. ¿O qué fue lo que llenamos? Sí, vamos a tener que hacer un recolector de agua porque no llené la... A ver, en comida aquí está un recolector de agua. Vamos a ponerlo aquí. Rama larga y fibras vegetales. Y no es una lluvia cualquiera, se viene una tormenta. Luego estas tormentas nos favorecen porque caen rayos y tiran los árboles y nos dan madera. Vamos a cambiar este por el H. Vamos a hacer ramas. Ok, ahí ya se va a poder llenar de agua. Vamos a prender esto porque Ana ya está temblando y se está congelando. Sirve que el recolector de agua se llena y ahorita llenamos la botella con agua limpia. El agua de lluvia sí no la podemos tomar directamente. ¿Por qué? No sé. Deberíamos de purificarla también, pero no la podemos tomar así. Y bueno, chicos, déjenme en los comentarios qué tal les está pareciendo este juego. La verdad, a mí me gusta bastante, me ha gustado bastante lo poquito que lo he jugado. Conozco las mecánicas básicas, realmente no he explorado ni el 15% del mapa. Conozco muy poco, he llegado hasta aquí y a la máscara de gas y todo lo demás no lo he podido hacer. Yo creo que ahorita vamos a ir, que se calme la lluvia, vamos a ir por la máscara de gas. Y regresamos y dejamos el video de hoy por aquí. Como les había comentado en un principio, vamos a empezar este canal con dos gameplays muy interesantes. Este de The Parasites, que les digo todavía está en alfa. Si en Steam tienen este juego de Parasites, tienen un demo gratis. Pero es un demo que está muy desactualizado. Tiene las mecánicas básicas que pueden aprender aquí en este gameplay. Pero no tiene tantas cosas. Digamos que es una versión muy anterior. Está gratuito, lo pueden jugar, nada más lo pueden jugar durante 24 horas del juego. O sea, nada más para que conozcan lo esencial. Hacen su refugio, su fogata, se duermen y ya ahí se acaba. Porque nada más pueden jugar 24 horas del juego. Y para que lo puedan jugar así, digamos que el juego completo hasta lo que llevan ahorita es directamente en la página de Patreon de Rabbit. Ahí voy a tratar de dejarles el enlace a la cuenta de Patreon de Rabbit para que vayan y... Si gustan descargar el juego es a partir de $24. Se suscriben por $24 al mes y lo pueden descargar y jugarlo así tal y como lo estamos jugando nosotros. Es muy importante que estén suscritos y estén pendientes porque sube actualizaciones muy seguido y tienen que estar descargando las actualizaciones para que el juego vaya al día. Y bueno, este es uno de los gameplays que vamos a traer. Otro de los gameplays que vamos a traer, todavía no sé si vamos a hacer un día uno y otro día otro, pero el otro juego se llama The Fall of Avalon, la caída de Avalon. Creo que se llama Tainted Grial, bueno, algo así del Santo Grial, la caída de Avalon. Es un juego bastante interesante que está en beta, está en Steam y me gustó mucho, también me lo recomendaron. Vi las imágenes, me gustó.
porque es un juego, les dije al principio también que a mí me gustan también mucho los RPGs, y obviamente soy amante de la saga de Elder Scrolls, tanto de Morrowind como de Oblivion, como de Skyrim, como de Arena, como de Daggerfall, toda la saga, y este juego de Tainted Grail se parece mucho a lo que vendrá siendo esa saga. Tiene cosas muy muy similares y lo quiero probar junto con ustedes a ver qué tal está. Ese ya está en beta, les digo, está la demo gratis ahorita en Steam, pero yo el juego ya lo compré, ya lo tengo. Lo que tienen ahorita hecho hasta el momento ya no tarda mucho en salir el lanzamiento oficial, en que ya deje de ser beta y se convierta ya en juego. Creo que en unos 2 o 3 meses va a ser ya el lanzamiento oficial como tal y vamos a poder disfrutarlo, pero ahorita ya lo tengo. Lo pueden comprar ya en Steam, ya está en Steam, lo pueden descargar también. Espero que también sigan mucho ese gameplay. Así que vamos a ver ahorita si ya subió un poquito la temperatura de Ana. Sí, ya está en temperatura normal. Vamos a extinguir esto para que no se consuma a lo tonto. Esto, colector de agua, vamos a agarrar esta botella, vamos a rellenarla. Y ya tenemos la línea azul, quiere decir que ya tenemos agua. Vamos a poner el agua aquí, vamos a llevarnos algo de comida. Acá dijo la comida. Yo tenía comida, ¿no? Que me acuerdo, tenía comida hecha. Así aquí está. Si es que se confundía con el color. Bueno, tenemos 5 bisteces. Si no, de todas maneras tenemos barras de chocolate. Aquí tenemos estas dos. Vamos a llevárnoslas. Vámonos ahorita por... Miren ahí en conejo. Pero ahorita si nos acercamos se va a echar a correr. Lo más viable es que hagamos un arco y eso... y lo casemos. Vamos por la máscara de gas, que es otro de los elementos importantes. Ahorita que tenemos esto, el inventario pues más o menos limpio. Estos huesos aquí, vamos a dejarlos aquí. Vamos otra vez para allá abajo. Y como pueden ver con la nadadita que nos echamos ahorita, Ana más o menos se limpió. Ahorita nos vamos a echar otra nadadita, otro salto. Y se va a limpiar todavía más. Vamos a que se le suba la energía porque eso le baja la energía estar nadando. Y ya se limpió un poquito más, y nada más que sé que se va a ver más limpia. Ahí anda gritando. Si notan como que se ve un poco así como que medio borrosa la imagen, es por la radiación. Vamos a tratar de ir rápido. Miren, ahí anda un infectado. Pero creo que no llega la lanza hasta allá. Donde se le ocurra bajarse, les va a empezar a corretear. Vamos a agarrar los huesos. Siempre agarren los huesos, se los recomiendo, porque luego de las mejores flechas son estas, las de hueso. ¡Ay! ¡Este me espantó! ¡Ay, hijos de su Pink Floyd! Les digo que siempre cuando llega uno, llegan varios. A ese le tiramos hasta los dientes. Lo que les recomiendo es denles un pique y lléganse para atrás. Porque así ya no les alcanzan a pegar. Ah, miren, los dientes también nos sirven para crear cosas para mejorar las herramientas. Vamos aprendiéndolo de una vez. Nos dejaron este casco que nos lo vamos a poner. Tiene muy buena defensa. Vean. Ana la... Ana la granadera. Esperemos que el otro no se baje de ahí. Miren, aquí tienen un pequeño tótem. Estos. Y aquí hay otros dos. Que nos estaban esperando. ¡Oh! Se les reventé la cabeza. Estuvo hermoso.
Ven acá, ven acá. ¡Au! Vamos a tratar de destruir este tótem. Y como pudieron ver, cada que matamos a un infectado, nos van dando puntos. Y vean, ya tenemos 287 aquí arriba. Y esos puntos son los que vamos a ir cambiando por... Vamos por la máscara de gas. Y eso que hace que la imagen se vea borrosa es la radiación. La máscara de gas está aquí adentro. Nada más que hay que ir rápido porque nos afecta la radiación. Aquí vamos a abrir el inventario. Vamos a agarrar la máscara de gas. Nos la ponemos. Obviamente, ahorita la máscara no tiene... Ay, vamos a tirar esto. No tiene el filtro puesto. Abrir. Le ponemos este filtro que tiene muy poquito, pero de algo nos va a ayudar. Llevamos esto, nos llevamos las balas. Me llevo esto. La lata vacía. Ah, no me deja recogerla. Ay, no me deja ponerme la máscara, el casco. Ok, ya la traemos. El casco, el casco que se quede ahí. En suelo no me interesa tanto. Ya tenemos la máscara. Después podemos conseguir otros filtros que estén más llenos. Lo importante es conseguir la máscara. Aquí hay una barra de hierro. Aquí hay una cuerda, pero no sé si nos quepa. No, vamos a ver si podemos hacerle espacio a algo aquí. A la barra de hierro. Nos llevamos la cuerda. ¡Ah! Ya le dio frío, empezó otra tormenta. Ese Ana que no quiere volver aquí nunca más. Y no la culpo. Aparte que está lleno de radiación. Aquí hay más cositas. Las botellas de alcohol nos sirven para limpiar el cuerpo de la radiación después de que salgamos de aquí. Con razón está haciendo frío, está lloviendo bien fuerte. Vámonos de regreso a la base. Ahorita, ya que salimos de aquí, vamos a quitarnos la mascarilla. Para el poquito filtro que nos queda, no desperdiciarlo. Aquí hay un lobo. ¡Au! Ok. Que nos dé huesos, piel y carne. Vamos a ver si les podemos hacer espacio para llevarnos todo. Aquí, este aquí, la carne me la llevo, no me cabe. Híjole, ya no me cabe nada. Ok, esto también me lo llevo acá. Pues me llevo la comida que me urge más. La piel, lástima, pero no, ya no nos cabe. Y vámonos antes de que Ana se nos enferme, porque también se enferma. Le puede dar gripa, le puede dar dolor de estómago. Sobre todo lo que es más común que le dé es un resfriado. Miren, ahí va. Ahí va un oso.
Vámonos, con razón iba corriendo un infectado porque le iba correteando un oso. Quiero ver si no nos siguió nadie. Vamos a secar a Ana rápido. Y ponemos a hacer la comida de una vez. Porque si no se nos echa a perder. Vean, Ana ya está más limpia después de las nadaditas. También con la lluvia se va limpiando de la sangre y la mugre y todo eso. Bueno, ya tenemos más comida. Como quiera que sea, conseguimos comida con ese lobo. Gracias, señor lobo. Ayudó a una causa mejor. Ya que acomodar todo en el inventario. Y sí me bajaron bastante estos tipos, Vamos a comer un poco. Y ya nos está avisando que ya se enfermó. Híjole. Lástima. Es que se vino fuerte la lluvia. Vamos a ver qué tal está de comida. Está bien, vamos a darle agua. Ahí nos está diciendo, tengo sed, oye. Oye, tengo sed. Vamos a darle un poquito para no quedarnos sin agua. Que de todas maneras ahorita el recolector de agua se va a llenar. Bueno, ya está más decente. Vamos a tratar de guardar aquí cosas. Y creo que ya no nos cabe nada más ahí. Vamos a guardar lo demás acá. La cuerda. La comida pues no la llevamos. Y ya como quiera que sea, pues ya tenemos más espacio. Y creo que ha sido un gran comienzo de serie. Y ya se nos acabó la... Miren, ya nos dieron más carbón. Acá dijo la botella de agua. ¿La guardé? Ah, no, más bien la dejé aquí. Ok, ha sido un buen comienzo de serie. Vamos a agarrar el carbón. Vamos a encenderlo para quitarle el frío a Ana. Le dijimos que se está conectando. Sí, ya se enfermó. Para el día de mañana nos va a aparecer con el apartado de resfriado. Por eso es importante cubrirla con suéteres, con chaquetas, con algo. Pero bueno, yo creo que vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Estuvo bastante productivo. Construimos un pequeño refugio. Les di unos pequeños tips iniciales por si les interesa aplicarlos. O si tienen algunos consejos, ustedes me los pueden dejar aquí en los comentarios. Y les voy a pedir, como pueden darse cuenta, somos un canal nuevo. Si se pueden suscribir y darle like y compartir los videos y todo eso para que vayamos creciendo poco a poco. No estoy seguro si el día de mañana vamos a traer el capítulo 2 de esta miniserie, bueno, de este gameplay que vamos a estar subiendo de Parasites, o vamos a traer el otro, el de Tainted Grail, The Fall of Avalon.
la caída de Avalon. Pero no se preocupen, vamos a traer los dos. A lo mejor lo hacemos un día y un día, o 2 días y 2 días, no sé. Pero vamos a ir subiendo las dos series para que ustedes estén enganchados y vayan disfrutando los juegos y los vayan descubriendo junto conmigo. Pues ahora sí que no me queda decirles más que bienvenidos al Ciber. El canal se llama El Ciber. Yo soy Ciber, o El Ciber me pueden decir también. Y pues es un gusto conocerlos y disfrutar los juegos con ustedes y que vivamos todos juntos nuestra pasión gamer en los survivals, en los RPGs, en los simuladores y todas esas cosas. Y pues bueno, ahora sí que regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Yo soy su amigo El Ciber, ustedes están en el Ciber y nos vemos en el ciberespacio. Bye.